y deja sus inmarcelables huellas, pero no las ganas de superación, de éxito, de emoción y de los recuerdos como el de hoy, en que celebramos 50 años de llevar ese escudo del Colegio Nacional Aguirre Abad en nuestros corazones. Muchas gracias. Agradecimiento a Gastón por esa bien documentada y extensa labor en la cual ha hecho un reconocimiento a todos nosotros de los logros obtenidos gracias a nuestro querido colegio. Sexto, palabras del doctor Jacinto Velázquez. Tan espontánea, generosa, gentil, como no podía ser de otra manera, en un grupo humano de primera clase como el que ustedes integran. Gracias también por la sugerencia de que diga unas palabras. Aquí sí que cabe aquello de que no he venido preparado, pero la preparación es permanente porque es profunda desde el punto de vista afectivo, desde el orden espiritual. Eso tiene más valor que sentarse a escribir algo. ¿Qué les podría decir? En primer lugar, somos casi contemporáneos. Apenas 6 años nos diferencian en edad y por supuesto voy muy atrás de ustedes en conocimiento y en experiencia. La vivencia que tuve con ustedes es realmente inolvidable. Yo había ejercido la cátedra a niveles relativamente inferiores, había sido inspector en el colegio, profesor en otros colegios particulares, segundo, tercer año, etc. Y cuando fui a la Secretaría del Colegio de Rabat, tuve una primera impresión maravillosa, que fue justamente ese 6º año que ustedes hacían en el año 1962. E indudablemente que me llené de júbilo, porque yo fui pues aguirrense. Y yo en el Aguirre Abad había hecho mi secundaria, me había graduado de bachiller y había sido, ya había sido inspector. Pero luego la vida determinó, y realmente la bondad de ustedes, y no lo digo por halagarlos ni por adularlos, la bondad de ustedes fue permanente para mí, y hubo una especie de acercamiento tácito, y en otros momentos mucho más estrecho, con determinados estudiantes. Yo conocía a todos, ustedes tenían plena confianza de conversar conmigo. Conocía hasta los apodos, por ejemplo, ahora que se acercó Carlos Ruiz, le dije, oye, Posada, ¿no? Y en algún momento tuvimos incluso una experiencia, me acuerdo que yo dirigiera el grupo que fue a jugar a Puerto Viejo, ciudad pues de mi antepasado, y precisamente recuerdo una experiencia que no debería decirla tratándose de una cena, pero el agua que nos brindaban era como zarapo, ¿no? Era que había que salir a buscar generales, así era cuando vino entonces. Es decir, compartí como una especie de excluir a nadie, prácticamente era amigo solo de Pancho Montenegro, con quien habían sido compañeros de colegio, él en primero y yo en sexto, pero amigos tan queridos que hice entonces, como Varas, como Varela, Maribella Varela, etc. Pero lo importante es, y esto es lo rescatable, cómo el colegio y los otros, hablando ya como estudiante yo también, y representando una promoción, cómo nos unimos en los propósitos para ir adelante. El Colegio Aguirre Abad, realmente los invito a reflexionar en esto, fue una verdadera universidad. Yo recuerdo que cuando llegué a estudiar Derecho, y en una época en que era muy exigente la facultad, yo no tuve que revisar Derecho Territorial, sino dar exámenes. Nos había dado pues, Derecho Territorial, como ustedes recuerdan, Rosendo Maribeña, con una acuciosidad, con una profundidad, con una devoción. No tuve que, sino que ajustar un poquito de conocimiento en Derecho Político, en Derecho Constitucional. Nuestro inolvidable Luis Antonio Arzúbel nos había enseñado inclusive la Constitución artículo a artículo.
Esto desde la rama mía. En cuanto a la rama biológica, la rama de matemática y física, simplemente extraordinario. Y el resultado fue inclusive que recibimos una calumnia. La calumnia consiste en que un día salió en el Universo una carta en la que una madre de familia se quejaba porque su hijo había sido reprobado en la universidad, en el examen de ingreso, de algún colegio X o Y. Y decía que en la universidad solo entraban los alumnos de la Aguirre Abad porque los profesores de la Aguirre eran también de la universidad. Y recuerdo que eso generó una reunión de rector y algunos profesores. Y cuando se me preguntó a mí, yo no era profesor, alguien me hizo el comentario, yo dije, no hay que decir nada, porque los hechos hablan por sí mismos. Por ejemplo, en mi promoción no hubo un solo alumno que reprobara un examen en la universidad, en ninguna de las asignaturas, en ninguna de las especialidades. Y en el caso de ustedes, ni qué decir, yo tengo también en mi promoción la inmensa satisfacción de que todos, salvo uno que es un ejecutivo sin título, que está en Estados Unidos, todos se han profesionalizado. Pero mucho más importante que eso, que al fin y al cabo es harina de otro costal, el comportamiento en la vida, la conducta idónea en la vida, el saber trabajar, el saber crear. He oído con inmensa satisfacción el currículum que ha leído Gastón, de la mayoría de ustedes, de todos, y casi todos han tenido iniciativas extraordinarias en la rama que han intervenido, han sido docentes, han sido técnicos de la tierra, o estudiosos de altísimo nivel como Prudencio, por ejemplo. De modo que en verdad lo importante es cómo ustedes, además, me estaba yo mismo desviando, cómo ustedes se comportaron en la vida, cómo hicieron familia, cómo hicieron amigos, cómo se ubicaron, cómo tienen imagen, cómo tienen respetabilidad, cómo tienen la conciencia de ser señores y cómo eso se manifiesta frente a los demás y es reconocido por los demás no con palabras, ni con títulos, ni con cartones, sino en la realidad de lo que cada uno es, un triunfador en la vida. Nuestro Aguirre Abad en realidad correspondía a una época muy especial en la educación ecuatoriana, la educación humanística, de la que nunca debemos apurar. En mi vida personal, 18 años fui profesor y gané un concurso para el programa Fulbright y fui invitado por el gobierno de los Estados Unidos a participar en simposios sobre educación. Y recuerdo que tuve una discusión en el mejor sentido de la palabra, muy fuerte con una profesora de apellido, no olvidar, porque nos decía que el subdesarrollo traía también subdesarrollo en la educación y que eso hacía que los bachilleres de humanidades modernas fueran solamente teóricos o líricos. Entonces yo recuerdo que yo, miren, antes que nada, el subdesarrollo desde el punto de vista económico no es un elemento para medir a los pueblos, ni mucho menos. Es un elemento para analizar economías prósperas o no. Pertenece a otro tipo de consideración. Pero en lo que se refiere a la valía de la gente de cada país, el subdesarrollo no se puede medir en términos económicos. Esto es un concepto elemental. Pero en segundo lugar, el profesor es profesor. En primer lugar, usted exprécese, y con todo el respeto que usted da, pero exprésese con propiedad. Yo no he venido aquí como alumno. Yo he venido aquí como profesor, de manera que no me diga lo que debemos hacer. De usted sus opiniones, y yo también daré mis opiniones y todos los compañeros. Entonces, quede esto claro. Aquí no hemos venido a aprender nada. Hemos venido a intercambiar experiencias, que es distinto. Y ahora hablemos de la educación humanística. Ciertamente un país poco desarrollado tiene estudiantes con conocimientos mayores en materia de humanidades. Así es, y prácticamente nuestros bachilleres son pequeños sabios, dominan todo. Pero el ser humano no puede dedicarse a una actividad productiva, no puede profundizar la clásica dificultad de la monografía, porque se profundiza en el árbol y se pierde el sentido de gozo, una frase muy conocida.
Entonces usted no puede de ninguna manera, le decía señora, condenar a un ser humano a que sea un gran técnico en materia determinada y un ignorante completo en lo demás. El ser humano tiene que saber a dónde vive, tiene que saber cómo es el mundo, cuántos océanos hay, cuántos continentes, tiene que saber que se ha desarrollado el arte, que se ha desarrollado dentro del arte la música, la literatura, tiene que tener un concepto de la historia, no puede ser solamente un productor de dinero. Entonces ya me decía que no, que por aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, como vicerrector de la Aguirre, tuve una experiencia muy repetida. Tenían amigos y me decían, por ejemplo, dame una matrícula para cuarto año. Y yo les decía, no, por favor, tu sobrino, tu hijo, ponlo en otro colegio. ¿Pero por qué? No tengo una matrícula, pero se va a quedar de ahí. ¿Cómo vas a creer, hijo, estudio, mi sobrino? O sea, mira, en el Aguirre hay una especie de cadenas en materia de conocimiento. Un estudiante de química en cuarto año que no haya estudiado con el negro Posada, en tercero, va a fracasar. Y cuando era para sexto, peor, por química del carbono que no se haya estudiado en quinto año, ese hombre no va a hacer absolutamente nada en sexto. Nuestros conocimientos eran realmente muy profundos, en todos los sentidos. Los bachilleres teníamos que saber matemáticas, física, química. Recuerden que había matemática general, química general, física general, posiblemente un poco exagerado el asunto. Pero la idea del conocimiento humanístico no se puede perder, y nosotros somos hijos de esa época. Y realmente cada vez nos sentimos mejor, cada vez podemos automáticamente conocer o reconocer muchas cosas que nosotros aprendimos en su momento, aparentemente como cuestiones teóricas. Yo leí hace poco un libro político para bufones y me encuentro con una anécdota maravillosa. El famoso Diógenes estaba sentado un día en su ciudad y pasaba por allí, no, de la hecho no, Diógenes de la interna. No es que Diógenes la ha hecho también, bien, esa es consecuencia de ser alumno de Manuel Real, ahí tienen ustedes. Entonces no es solamente decir Diógenes, nadie me pregunta qué apellido tiene, porque todo el mundo sabe quién era Diógenes. No se trata de profundizar en Diógenes, todo el mundo sabe que era un sabio en la Grecia.